Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a este webinario. Soy Rocío Martín, responsable en Extenda de coordinar la oficina de Francia. Os presento a Esther Ferri, que es la directora de nuestra oficina en Francia, a Nadia Kibuti, que es la responsable de temas internacionales, de desarrollo internacional, de la Agencia de Desarrollo Económico Internacional de Saint-Nazaire y Nantes, que es como el equivalente de Extenda, ¿vale? Y Antoine Adam, que es el responsable de la feria que nos van a presentar Wine for Good, que es una feria que está dedicada al transporte marítimo sostenible. Sin más dilación, os paso con Esther, que os va a hacer una pequeña introducción de por qué hemos organizado este webinario y porque creemos que es un tema muy interesante que conozcáis todo este todo lo que es el desarrollo marítimo sostenible y los avances y los nichos de mercado que creemos que existen para vosotros en este sector. Gracias. Gracias Rocío, gracias a todas las empresas y los representantes que están aquí con nosotros esta mañana, y también quería agradecer a Nadia y Antoine que nos hayan propuesto, que nos hayan dado la posibilidad de presentar este evento. Es un evento relativamente joven, es la segunda edición, se realiza cada 2 años. Bueno, Antoine luego nos dará todos los detalles, y nos parecía importante hablar de este evento por dos motivos. Uno de ellos porque es el único acontecimiento, el único salón, la única cita internacional dedicada al transporte marítimo sostenible de vela. Ese es uno de los motivos. La idea central de este evento es presentar innovaciones y tecnologías que permitan descarbonizar el transporte marítimo de mercancías, y es algo bastante novedoso y único. Y por otro lado también, y esto es muy importante, y Nadia, como representante del desarrollo internacional de la Agencia de Développement de Saint-Nazaire y Nantes, nos lo explicará mejor, también es significativo el lugar donde se realiza este evento, que es en Saint-Nazaire. Me imagino que todos vosotros que estáis en el sector naval conocéis bien los Chantiers de Atlantique, son los astilleros más importantes de Europa y probablemente en términos de cifras de negocio uno de los más importantes también del mundo. Y nos parece que la idea de que quizá, esto estamos hablando de una manera hipotética, es el primer contacto que tenemos con la agencia, pero que quizá Extenda pueda colaborar de alguna manera en este evento con esta agencia, puede ser una puerta de entrada para visitar quizá más adelante estos astilleros y conocer un poquito más Saint-Nazaire como polo, como clúster y como centro, ecosistema naval, uno de los más importantes de Europa. Así que Nadia, je te laisse juste parce que Nadia debe dejarnos en unos minutos, entonces me parece importante que ella interviniese antes que Antoine para explicarnos un poquito qué es la Agence de Développement de Nantes Saint-Nazaire y cuáles son las posibles sinergias que puede haber con el sector naval andaluz. Vale. Muchísimas gracias, Esther, para esta introducción. Muchas gracias a todos para esta oportunidad de introducir este territorio que quizás no conocéis, no sé. Pues buenos días a todos. Yo soy Nadia Kibuti, como lo explico Esther y Rocío. Me encargo de la estrategia internacional. Nuestra misión principal es promover este territorio afuera y acompañar a las empresas extranjeras y, por qué no, españolas que quieran implantarse en esta zona. Yo no sé si entre vosotros hay unos que no conocen esta zona, pero como lo explicó Esther, pues somos históricamente una zona donde se producen desde hace más de 100 años ahora los grandes aviones y los grandes cruceros, mayores cruceros del mundo.
Y también nos posicionamos desde hace unos 2 años ahora como un territorio que tiene una estrategia de desarrollo económico sostenible. Es decir, que desde unos años queremos acompañar y recibir a empresas que tienen un impacto positivo para nuestro territorio. Por eso hace ahora 2 años que se ha desarrollado este nuevo sector de la propulsión bélica y por eso tenemos este evento que es muy joven para su segunda edición que va a tener lugar en junio este año para la segunda edición y que se dedica principalmente a estas nuevas tecnologías de propulsión bélica. Nosotros queremos utilizar este evento también para hacer conocer más al sector naval de la región. Por eso nos gustaría tener una delegación de Andalucía. Si venís, podemos organizar también eventos antes de esta conferencia que tendrá lugar el 1 y 2 de junio. Si llegáis antes, podemos organizar visitas también del sector naval, aeronáutico, como quieres, encontrar también a nuestro clúster de metalurgia, a sus miembros que pueden ser interesados a encontrar a vosotros. Y bueno, como agencia de promoción, lo que hacemos es pues, gratuito, es decir, que este acompañamiento o esta descubierta del territorio se puede hacer en total sinergia con Stenda y yo seré la persona que podré acoger a su delegación y acompañar durante estos días ahí. Muchas gracias, Nadia. Y tenemos a Juan con nosotros que está encargado de todo este sector industrial y nuevos sectores de propulsión, y que va a introducirle el Wind for Goods, que es el elemento dedicado a este tema. Él lo va a hacer en inglés. Sí, podría intentar en español, pero hablo español con una sangría y no el martes a las 9, pues I will switch to English, sorry. So Wind for Goods is the event dedicated to wind-powered maritime transport. The first edition took place in 2021, September. And the idea was really to gather all of the members of the wind-powered maritime transport sector ecosystem. This is a sector that has been, for most part, virtual for the past 10 years, let's say. There has been plenty of projects in France and around the world, but most of them have stayed in the computers. And now, and since 2-3 years, they have been coming out in the reality, and there has been demonstrators, prototypes, models. And the idea was really to showcase all of it and to show to the maritime industry what is going to become in the next coming years. So the first edition, so it's the international event dedicated to wind-powered maritime transport. It's pretty much the only one in the world. So plenty of other events like the SMM that you probably know in Hamburg, or North Shipping, sorry, in Oslo. They of course, talk about wind-powered maritime transport, but it's a small part in a bigger event. And the idea of Wind for Goods is really to have 100% of the content dedicated to wind-powered maritime transport. There are two principal objectives in this event. The first one is to discover the concrete solutions contributing to the decarbonization of maritime transport. So as I said, there will be plenty of boats, prototypes and demonstrators coming from all around the world. We will talk a bit later about the exhibitors and the visitors of the event, but we have plenty of companies from Europe, and especially we have one from Spain, and also companies from the US and Asia.
And the other objective is to discuss the key challenges of the industry aiming at protecting the environment. There will be plenty of conferences, and there will be also plenty of conferences to create. And so that's what we tell international delegations or international actors. If you want to create your own content or your own roundtable or your own conference, it is still possible. So the first edition took place in 2021, as I said, and here you can see a few pictures. There were about 600 people coming on one day in September, and we were surprised, to be honest, to see how the impact of these events. We didn't expect as many people. We had to close the doors 1 week before the event because there were too many people, and it was COVID at this time still. So we couldn't have as many people as we wanted to. But we were surprised to see that all of the conferences and all of the exhibitors were actually talking about something that was interesting to the maritime industry. There was curiosity and a big interest from the maritime industry. And we're talking about the whole supply chain. It's not just about the wind propulsion technology developers. It's really about the entire supply chain that came to this event. The first event was mainly focused on France and on the French technologies. For us too, it was, let's say, a POC, a proof of concept, to see if this event could work and start in a longer path. And at the end of the day, we were, of course, we knew that we had to create a second edition, but we wanted to make it 2 years later because we want to give time to the industry to work on its, prototypes and to work on the boats and to work on the projects. And so here we are now with August 2023. So it's going to be next June 1st and 2nd in Saint-Nazaire, so on the western part of France. It's close to Nantes. There's actually a flight from Nantes, Sevilla, which is, I think, every day or something. It's going to be international. The first edition was, as I said, mainly focused on France and on the national level, but we changed the format of the event to make it international. So everything is going to be in English. There will be about, I think it's in between 25 to 30% of the exhibitors are international speakers as well, and visitors as well, even though we do not have yet a view on exactly who is going to be at the event, but we expect in between 1,000 to 1,500 people coming to the event. And we have now a bit more than 50, around 55 exhibitors when we had only 17 2 years ago. So it has developed really well. There will be B2B meetings for all the visitors, of course, to be able to, have B2B meetings with the industry, the French industry, but also the European industry, and some actors from Asia and the United States, but it will be mostly companies that are focused on either ship owners, shipbuilders, or technology, wind power technology developers. And there will be site visits that we will talk about a bit later because some of them might interest you. So the program is let's say, quite particular in this event. It's not really a B2B meeting event. It's not really a conference event. It's kind of special because there will be the solutions that will contribute to the decarbonization of maritime transport that you can visit. So there will be, I think it's 5 boats that will be there. The event is really quite well built in the sense that it's close to the sea, and so the boats can be directly at the events. And so from
the conference room and from the exhibition room, you can see the boats that will be outside. And so we will have some boats equipped with technologies such as kites or sails that will be there. And you can actually book some time on the boat to go around and test the technologies. So that is something we didn't have 2 years ago because the sector was not mature enough, and we couldn't test the technologies in reality, and that is going to be possible next June. There will be conferences, as I said, so we have 6 main conferences on 2 days, so on the Thursday and on the Friday, and we have plenty of workshops, roundtables that will be organized in between these 6 conferences. We have plenty organized by us, and there will be plenty organized by the companies, by the delegations, international delegations, by some clusters. So really, it's up to you whether you want to have some visibility or to create content or to invite some of your clients or some of your customers. That's possible. And of course, meet with key actors. So we are really trying to, and that's actually what happened pretty well on the first edition. We're really trying to make the entire industry coming. So from the ship owners, ship builders, to the technology developers, and up to the politics and the European Union and the IMO. So everyone can have a better view on what this sector is going to become in the next few years. So these are some of the exhibitors that have confirmed and that will be there. You can see the Bound for Blue up there is the only, so far I think, Spanish company that has it registered. And all of the others, well, they come from pretty much around the world. And some are technology developers, some are ship builders, such as the Chantiers de l'Atlantique, for example. But I will send you a list right after of all the exhibitors that are here. This is a plan just for you to see what I was talking about just a bit earlier. It's easier to see when you have a plan. So on the left part, you can see that this is the water. This is, well, you can go up to the sea, to the Atlantic Ocean. And then this, the main room, let's say, is the conference room and the exhibition room on which you have all of the companies. It's quite easy to see all of the prototypes and demonstrators. And these are a few pictures of what it looks like. So in terms of international delegations, confirmed so far, we have one delegation from the US. So when I talk about delegations, I don't talk about companies, because we have companies that come on their own from, I think, about 10 or 12 countries. But when we talk about delegations, just like what we're doing here, it mixes companies, clusters, some actors of agencies of economic development. And so confirm we have the US and the Netherlands, and work in progress. So we have all of these delegations. Every country, in one sense, all of the countries that are interested have a naval industry that is pretty strong and with plenty of factors. And most of them are not very, let's say, advanced on the wind propulsion technologies, but are looking at it in its development as an interesting part in the decarbonization of the future. This is another event that is happening at the same time in Saint-Nazaire, at the same time of Wind for Goods. It's called The Arch. And the Arch gathers around 100 companies from around Europe, and every company has a positive impact on plenty of different subjects. And the Arch will gather, so these companies, and will also gather a boat, the first French boat equipped with sails, which is called Canopy, and is going to bring the rocket Ariane 6 to America,
and it's going to be in Saint-Nazaire and it's going to leave right after Wind for Goods. And why we are talking about the arch, Nadia, you wanted to say something about this? Sí, sí, este evento es muy especial y tendremos una delegación de España. Las soluciones españolas van a ser esta semana esta semana están en Málaga. Málaga. Pero me parece que este barco también ha pasado por Cádiz, o sea, bueno, este catamarán ha pasado también por Cádiz en otros años, me parece. Quizá, no sé si hay alguna de las empresas que lo conocen. ¿El canopy? Bueno, el Diarc, o sea, el barco, o sea, el catamarán, Sí. el catamarán que lleva el proyecto Diarc. Sí, sí. Es decir, que cada región en Europa va a tener sus tecnologías que van a ser expuestas en una barca, y para España todo va a pasar en Málaga esta semanita. Sí, Es sí. decir, que las 6 o 7 soluciones tecnológicas para las transiciones de mañana españolas van a ser representadas esta semana en Málaga, y en una de ellas hay una de Andalucía, me parece. Sí. Y eso quiere decir que vamos a tener quizás una delegación española entre compañías de Andalucía que pueden venir a la misma semana, en junio también. Así que quizás podemos imaginar una delegación más amplia de Andalucía y que podemos federar durante esta semana, que si participen en Wind for Good o en The Arch, puede ser una curiosidad también para su empresa de venir y de ver lo que pasa en Europa en este tema de transiciones. De todas formas, podremos enviar información sobre The Arch, porque a lo mejor las empresas tampoco están muy familiarizadas con ese proyecto, que es un proyecto europeo, además, es un proyecto a nivel europeo. Sí. Nadia, do you want to... Sí, solo para que entiendan bien lo que podemos hacer para las delegaciones extranjeras. Como lo explicó Antoine, hay un montón varios visitores de todo el mundo que van a venir, expositores también, pero lo que queremos hacer es, si podemos federar las delegaciones, si hay varias empresas de la misma zona que vienen, lo mejor es organizarnos en delegaciones. Es lo que proponemos a Andalucía hoy. Es decir, que para las delegaciones podemos hacer cosas más especiales. Aquí en azul podéis ver los eventos que podemos organizar de networking, de visibilidad y de visitas también, que pueden dedicarse a las delegaciones extranjeras, para que estáis federados y para que podéis encontrar también a las otras delegaciones extranjeras en lugares y con eventos dedicados. Por ejemplo, lo que se pueden ver aquí es que el día antes de la conferencia podemos organizar visitas según su sector de interés, si son los sectores del aeronáutico o del naval. Podemos organizar visitas antes de la conferencia, y después, que sea el 1 o el 2 de junio, podemos organizar momentos dedicados a las delegaciones internacionales. Vamos a organizar, por ejemplo, el primer día un encuentro con los políticos para que presenten a su delegación. También, y eso se tiene que ver también con Stenda, y va a depender también del número del nombre de empresas que van a venir, pero podemos organizar también un workshop dedicado a Andalucía, y en este workshop cada uno puede presentarse, o si no, podemos tomar una empresa de la delegación y ponerla en un workshop dedicado a un tema especial, donde hay otros visitores y otros expositores internacionales, y pueden extender, intercambiar y proponer presentación de su empresa. Eso se pone además de los B2B meetings, además de las conferencias,
y queremos también organizar un after work dedicado a las delegaciones internacionales el primer día y también visitas que sean del chantier del Atlántico o que sean tenemos una, ¿cómo se dice? Un ferm de eolienne. Wind farm. La granja eólica. Un parque eólico. Un parque eólico. Podemos organizar también este tipo de visita en el océano directamente. Podemos adaptarnos, es decir, que según la composición de la delegación de Andalucía podemos adaptar este programa, pero de todo modo tendrán momentos muy dedicados a las delegaciones internacionales. Ese es el programa. Gracias, Nadia. Y creo que hay otro slide, quizás. On the site visits, there will be, so we will organize one visit on the Chantier de l'Atlantique with the developers of the sail, solid sail from the Chantier de l'Atlantique. And there would be a visit of the entire site, let's say, on the Friday. So Nadia talked about the cruise that we are organizing, and there will also be a visit of the port of Nantes Saint-Nazaire, which is the main port on the Atlantic coast in France. But these are organized in let's say within the events Wind for Goods. But as Nadia said, we can organize some visits for you. And is there another slide, Nadia? I don't remember. Y es el último. Eso es el package que ponemos a disposición de las delegaciones que sea expositor, es decir, que todavía se queda un poco de espacio para exponer, que sea una delegación o una empresa, pero se queda muy pocos. Antoine, creo que no hay muchos espacios, pero hay unos. Sí. Y después, pues lo que expliqué yo, este tema de workshop que puedan ser para la entera delegación o workshop donde se puede introducir las empresas individualmente. El tema de meetup entre territorios, entre delegaciones, sesión de pitch dentro de los workshops que pueden organizarse también, las visitas y los eventos de networking y las visitas adicionales que podemos organizar según el perfil de la delegación. Y también tenemos este partenariado con North Shipping en Oslo, que va a tener lugar la semana después, es decir, que Saint-Nazaire puede ser un stop antes de irse a Oslo, si esta conferencia North Shipping le puede interesar. Tenemos una tarifa muy especial con este partenariado. Antoine tiene el código. Y eso es. Así que no sé si tenéis preguntas. Sí, yo tengo una, o sea, quizás las empresas, independientemente de que podamos considerar la opción de participar como delegación, ¿no? Con Extenda, junto con la otra delegación andaluza que va para allá, sería interesante que las empresas tuvieran el precio de su participación como empresa individual. No sé si lo tenéis. Sí, 800 euros for a 4 meters square. ¿Y como visitante solo? Como visitante solo es 150 euros. O sea, 150 como visitante, ¿no? Y 800 si quieren participar, ¿no? Sí. Vale. ¿Y la participación como empresa les da derecho también a estos B2B, a estos elevator pitch y todo lo demás? ¿O? So as a visitor, you just need to take to book a ticket, 150 euros, and you get to have everything. So the B2B meetings, the site visits,
the cocktail, everything. And then if you want to have to be an exhibitor, that's 800 euros, and you get, I think it's 4 tickets to get in the event, and then you have the right to participate in everything. But I will send you all of the documents that have a summary of all of this. Perfecto. No sé si las empresas que están asistiendo a este webinario tienen alguna duda respecto a este evento que se está organizando. En cualquier caso, yo os voy a pasar toda la información. Os voy a pasar una encuesta de a ver quién estaría interesado en que estén organizadas una delegación, ¿vale? Pero también os voy a pasar la información cuando la manden de la posibilidad de participar como una empresa individual, ¿vale? Entonces, en función del número de empresas interesadas en que organicemos una delegación, pues nosotros también lo consideraríamos, ¿vale, Nadia? Porque me parece muy interesante lo que estáis haciendo y muy novedoso, la verdad que es súper interesante, enhorabuena. ¿Alguna empresa tiene alguna duda? Vale, pues muchísimas gracias a Antoine, a Nadia y a Esther también por organizar este webinario y a ellos por compartir este evento. Gracias a las empresas por asistir y bueno, pues esperamos, ahora estamos en contacto porque vamos a ver qué empresas estarían interesadas en participar, ¿no? En la delegación de Estenda o de forma individual. Así que gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia, Antoine, y bueno, seguimos en contacto y esperamos el feedback de las empresas para avanzar. Muy bien, quedamos a disposición y nos adaptamos a todo. Lo sabemos. Es una suerte eso. Sí. Gracias. 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 Buen día a todos. Hasta luego. Yeah. Adiós. Buen jornada.